pensar. No somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros. Permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. Muy buenas noches, queridos amigos. Un día más les damos las gracias por elegirnos para compartir este ratito. ¿Saben ustedes que son los protagonistas, los verdaderos protagonistas en casa? Bueno, paso a presentarles, como no, a una compañera que ya es conocida en esta casa, muy conocida, nuestra sirenita particular, y que está sustituyendo a Paco Javier Montes de Oca, que se nos ha ido a Argentina, donde tenemos muchos amigos también y él tiene además su familia. Le echamos de menos, pero le damos la bienvenida a Lourdes Montes de Oca, perdón, Domínguez, No te preocupes. por papá. ¿Qué tal, Lourdes? Fenomenal, pues echando de menos a Paquito y bueno, yo con mi agua y en la isla disfrutando a tope de tanto verdor que tiene, ha resurgido, la verdad. Sí, que fabuloso. la tierra nuestra es tan buena que en cuanto caen 4 gotas se viste de primavera. Totalmente. Preciosa. Y aparte también estás por debajo. Sí, el agua está un poquito fresca, pero bueno, soportable y podemos disfrutar, sí, la verdad es que Vale está la fría pena. con ganas. Vale la pena, ¿verdad? Pero sí, estupendo. Y como siempre aquí al pie del cañón, Carmelo González Cerpa. ¿Cómo estás, Carmelo? Pues muy bien, y después del paseíto de este fin de semana al campito que hicimos, qué bueno. ¿cómo se llama? Un picnic. Y la Fantástico. verdad es que muy bien, eso de tomarte el trocito de tortilla con la cerveza debajo de un árbol, maravilloso. Y además se supone que fuera de zona de peligro. de peligro, ¿no? Pero muy bien, muy bien. Empezamos la Oxigenarse. semana con muchísimas ganas. Con energía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues esperamos que esa misma energía tengan ustedes en casa y la empleen para esperarnos un momentito nada más, porque les damos un consejo publicitario muy interesante y regresamos enseguida. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, pues comenzamos con la entrevista clásica en este programa que realiza Esteban Rodríguez y que hoy está con una personaje muy interesante. Jesús Ibrahim Chamali, hijo de migrantes, como sus apellidos nos dan pista, ¿verdad? Es un hombre, a ver, normalmente se dice lector compulsivo, voracidad por la lectura, etcétera, etcétera, pero
aparte de su profesión en la que ha ejercido, que es analista de riesgo, él se define con un término muy, muy apropiado, bulímico de la lectura. Ya verán por qué. Vamos a escucharles y a verles y lo descubrirán. A veces tiene uno la sensación de que en el momento en que uno inicia el primer paso para ir al encuentro de otra persona, a iniciar una conversación, y ya empieza la conversación en la propia mente, ¿no? No sé, es una sensación, me decía un amigo filósofo, que la conversación entre dos puede ser incluso una conversación entre cinco, porque cada uno tiene su propia conversación. Y aparte, las conversaciones que se producen a raíz de la conversación que se está manteniendo. Si hay una sensación ahí de que cada uno va por su lado, ¿no? Yo tengo un problema, y es que soy para unas cosas muy concreto y para otras demasiado disperso. Entonces yo nunca acabo una conversación, con lo cual jamás empiezo otra. Siempre estoy continuando la misma conversación con diferentes temáticas en diferentes momentos. Y a veces con la misma persona y a veces con diferentes personas. Es decir, creo que las conversaciones que se comienzan y se acaban se llaman discurso. Una conversación tiene que ser algo diferente, o debería, desde mi punto de vista, ser algo diferente. Aquí no podemos pontificar. Yo tengo un amigo, se llama Guillermo Robaina, y Guillermo dice que él tiene 7 Guillermos dentro, con lo cual cuando él nunca se aburre. Siempre está o discutiendo con uno, convenciendo al otro, hablando con el tercero, intentando llegar a un acuerdo con el cuarto, cabreado con el quinto. Y es una forma de decir que todos nosotros tenemos que primero consensuarnos con nosotros mismos, saber qué queremos realmente, qué pensamos realmente, no qué creemos que pensamos, no dejarnos llevar por esa ola que casi ahora mismo es un tsunami de información / desinformación, sino realmente qué es lo que creemos, cuál es nuestra base, dónde estamos sentados y asentados para poder mantener una conversación coherente. Pues si no, yo voy por la guagua muchas veces caminando, me paro, me siento. Sabes que soy una persona que me encanta observar a los demás, para un poco a través de su conocimiento conocerme a mí mismo, y veo diálogos de besugo, o sea, uno habla de una cosa, el otro de otra, pero de una manera incoherente. Y una de las cosas que más me unen a ti, que más me han unido durante todo este tiempo, que afortunadamente hemos mantenido una amistad y intereses comunes en muchos aspectos, es que la coherencia ha sido lo que ha guiado las conversaciones por un lado, pero sobre todo ese proyecto en común, que es una unión de dos proyectos diferentes. Tenemos un proyecto en común, pero son dos proyectos diferentes. Oye, Jesús, la coherencia es más de uno mismo o de uno con el otro. Una vez le preguntaron a Jesús, ¿y qué es la verdad? Me estás preguntando qué es la coherencia. La coherencia es sobre todo con uno mismo y para poder ser con el otro. Es como cuando habla del amor. Los jóvenes cuando se enamoran siempre dicen te quiero, te necesito, te amo, te no sé qué. Y no se dan cuenta que siempre que dicen todo eso, primero dicen te. Y si no me amo, no te puedo dar amor. Es decir, si uno no es feliz consigo mismo, es imposible que sea feliz con otra persona, porque entonces lo que tiene es una muleta, no una compañera o un compañero de vida. Lo digo yo que llevo bastón. Yo iba, digamos que era una persona medianamente inteligente, muy ingenuo para otras cosas, es cierto, como muchas personas de nuestra generación. Creíamos en los reyes y hasta en los reyes magos,
y yo éramos como Tarzán, de la liana de los brazos de mamá y pasábamos casi directamente a la liana de los brazos de nuestra esposa. Si la cosa iba mal, soltaba la liana de los brazos de la esposa y ibas a la liana de los brazos de las siguientes parejas. Hasta que un día se rompe la liana. Y de repente Tarzán, que grita mucho y tal, que iba de árbol en árbol, ¡plac!, se cae y se ve obligado a caminar por la selva, cosa que no había hecho nunca. Solo, de noche, donde él ya no es el tío que lo mira todo desde arriba, sino el tío que está debajo. Y se da cuenta que el elefante es muy grande, que el león es así voluminoso, y tiene que aprender a ser autosuficiente. Y cuando ya eres autosuficiente y ya eres feliz, es cuando realmente puedes ser feliz con una persona, con otra persona. Pero eso, como te decía en un momento dado, no se aprende en un año ni en dos, se aprende en décadas. O sea, el aprendizaje del ser humano, lo triste es que cuando aprendes realmente todo lo que necesitas para vivir de una manera coherente, como decíamos antes, te acercas más al final que al principio. Entonces, no sé de qué te vale, porque... ¿Tú crees que realmente el ser humano necesita pisar fondo, tocar fondo, Sí. para despertar? Sí. Sí, porque tenemos amigos comunes que son francamente inteligentísimos, pero que todavía no se dan cuenta de que la inteligencia cognitiva, si no va apoyada en el esfuerzo, en el trabajo diario, en el sacrificio, no sirve de nada. Es decir, es como los fuegos artificiales. ¡Bum! ¡Qué bonito! Hace mucho ruido, son de colores, pero cuando se apagan, ¿qué queda? Noche, solo noche. Yo creo en el esfuerzo, creo en la inteligencia, por supuesto, y en la suerte, porque puedes ser muy inteligente y si no tienes esa pizquita de suerte, te estampas contra el trozo de pared justo. ¿Tú nunca te has pasado que has ido a poner un cuadro y justo donde vas a taladrar es el único trozo de pared donde hay un pedazo de tenique que rompe la broca? Sí. Bueno, eso es mala suerte. Hay 2,5 metros de pared y ahí, bueno, mala suerte. Oye, la suerte depende mucho del lugar en el que nazcas o no tiene nada que ver. La vida depende mucho del lugar en el que nazcas. La suerte un poco que depende del tipo de vida que de alguna manera te la forjas, ¿sabes? Te lo digo porque muchas veces decimos qué suerte vivir aquí, No. qué suerte nacer aquí. Nacer aquí sí. O sea, depende del lugar en el que nazcas, puede ser. Es decir, ten en cuenta que yo siempre que veo a una persona derrotada en la calle, de estas personas que, bueno, que son pues, poliadictos, que tienen problemas sucios. Ahora venía para acá, vi un señor que tenía la mascarilla, se supone que era celeste, pero ya era tricolor de toda la mierda que tenía. Y pensé, este hombre lleva la mascarilla para nada, porque esa mascarilla no le protege a él y ni me protege a mí. Y después le miraba los zapatos muy gastados, el pantalón sucio, orinado en un lado. Y lo único que pensé es que la diferencia entre él y yo estaba en un giro de moneda. O sea, cuando se lanza una moneda al aire y la mía cayó de cara, la de él cayó de cruz en un momento dado, pero podía haber sido al revés. Yo podía haber sido ese hombre sin ningún tipo de dudas y en cualquier momento de mi vida. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que mirar al otro a los ojos y pensar que el otro puede ser tú. Y eso que decimos tan, que siendo empatía, esa empatía debe ser una de las cosas que más trabajemos, porque un mundo donde realmente trabajas la empatía desaparecería de entrada ese rencor, ese odio, ese desprecio al ser humano que no tiene tu nivel. Oye, la empatía, hablas de la empatía y la empatía, ¿cómo relacionaríamos la empatía con la emoción y con la razón? Pues con lo mismo que relacionas el jamón, el queso y el pan de molde. O sea, todo junto hace un sándwich. Es decir, vamos a ver, la razón
si hablas de la capacidad de razonar, y si es eso de lo que me hablas, Exacto. y la emoción y la empatía. Mira, la emoción muchas veces depende de un condicionamiento aprendido. Si a ti te dicen que los señores de cierta etnia son malos y tú no aprendes a pensar por ti mismo, cuando tienes 10, 12, 15 años siempre verás a esos señores como malos. Te emocionan negativamente, no sientes empatía porque es imposible. O sea, el condicionamiento que tú has tenido es ese. No puedes pensar de otra manera porque nadie te ha enseñado que las personas tenemos la piel diferente, la lengua diferente, creemos en diferentes cosas. Incluso, yo qué sé, nos gustan diferentes cosas en la vida, pero si lo abres por dentro, tiene el corazón en el mismo sitio, el páncreas en el mismo sitio, el hígado en el mismo sitio, la sangre es igual, el cerebro tiene el mismo tamaño, o sea, somos exactamente iguales, solo es el envoltorio. Es como si tú me dices, cojo una caja de zapatos y a una le pongo un envoltorio rojo, a otro un envoltorio verde, al otro un envoltorio azul, y desprecio esta porque el envoltorio verde, y a lo mejor dentro de la caja esa que es despreciado, están unos Callahan, y me cojo aquel porque el envoltorio es amarillo y están unos zapatos de auténtica piel sintética, como digo yo, plástico puro. Oye, pues hablando de pieles, hablando de zapatos y hablando de eso me hace recordar a la Triana de muchos años. Tú eres de un apellido Chamali, Sí. Jesús Ibrahim Chamali, Sí. un apellido de otro lugar, ¿no? Sí, sí. Mi padre era sirio, mi madre libanesa, sí. Sirio y libanesa tu madre. Ujú. Y tú canario. Canario de nacimiento, sin patria reconocida, pero canario de nacimiento. Tú eres, te defines como una apátrida. No, yo no me defino, el gobierno me define como apátrida. Ajá. No, yo no soy como el señor Ciorán, que decidió ser apátrida porque ninguna nacionalidad le satisfacía. No. Aunque yo nazco aquí, mi esposa, la madre de mis hijas, mis siguientes mujeres, porque yo soy muy, muy mala gente, he tenido más de una. Hombre, con el tiempo aprendes a lo que quieres, lo dije antes. Entonces, en un momento dado, pues hasta encontrar la persona que compaginó bien conmigo, estamos conociéndonos realmente, solo llevamos 23 años juntos, a ver si con un poquito de suerte llegamos a conocernos. Pues sí, mis hijas son españolas, funcionarias, una trabajando en Deloitte, jefa de equipo, otra, sí, funcionaria del Departamento de Justicia, una además. Yo soy apátrida, de esas... Eso da carácter, Jesús. Eso jode la vida. Jode la vida. Sí. Eso jode la vida porque cuando tú vas a pedir cualquier cosa y presentas la documentación, ya de entrada el nombre tira un poco para atrás. Pero ya cuando pone nacionalidad no consta y ellos van a cualquier persona, a los formularios de internet, a los que tienen su empresa, y ves que te pone desde Afganistán hasta el último país del mundo, pero no aparece apátrida, no saben cómo ponerte. Como no pueden ponerte de ninguna manera, entonces te dicen los más listos que te inventes un país. O sea, ¿usted dónde quiere ser? Yo he llegado a poner Ciudad del Vaticano. Claro. Pero otros no, otros que como no le entra, como no hay posibilidad, y hoy es todo paso 1, después es paso 2, cuando hagas el paso 2, paso 3, si no pasas el 3, no pasas al 4. Oye, Jesús, tú eres un hombre, ya se nos ha ido el tiempo, ¿eh? Se nos ha ido 15 Sí. minutos volando. Lo siento. Pero fíjate que tú eres un hombre que has leído algún que otro libro, ¿no? Los dos no que- sé, pueden ser los dos miles. que hay en el mundo. ¿Cuántos miles pueden ser? Porque eso te hago no por el hecho de que hayas leído muchos libros o por el número de libros, 20.000, sino 25.000, no lo ¿sí? sé.
20 y pico mil libros. Puede que por ahí. ¿Y tú recomiendas que la gente lea tanto? ¿O tú no crees que eso...? Yo recomiendo que la gente lea. Que la gente lea. El que lea tanto o no, eso dependerá de cada cual, pero que lea sí. Si no lees, nos estamos convirtiendo en un país donde todo lo consumimos a través del Facebook, por ejemplo. La noticia que sale en el Facebook es la real. El extracto que sale en el Facebook de un no sé qué, eso es lo que hay. Nos estamos acostumbrando a los resumen, ya no al audiolibro, sí. A la fotita y al resumen, ¿no? Resumen del audiolibro que dura 1 hora. O sea, tú imagínate Guerra y Paz en 1 hora, porque es más cómodo y encima oído. Entonces pierdes un poco la capacidad de imaginarte, y la persona que no puede imaginar otros mundos difícilmente va a poder vivir en Oye, esto. pues nos quedamos con esta recomendación de que hay que leer lo que quieran. Como si son cómics, que me da igual. Exacto. Y nos quedamos emplazados para seguir leyéndonos, ¿te parece? Si tú pagas el bocadillo. Eso está hecho. Pues nos vamos ahora con Tu Salud Nos Importa, con nuestro compañero Santiago Romero, y nos va a hablar de la anemia ferropénica. Sí. Falta de hierro. Buenas noches, señoras y señores. Hoy vamos a hablar de la anemia ferropénica, que es la anemia producida por escasez o falta de hierro en el organismo. El organismo necesita producir una cantidad determinada de hemoglobina para poder respirar, porque la hemoglobina es quien transporta el oxígeno en los glóbulos rojos, en los hematíes. Entonces, si tenemos falta de hierro, esto no se produce y tendríamos lo que se denomina una anemia ferropénica. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Los signos y síntomas de la anemia ferropénica es fatiga extrema, es decir, la persona al no llegarle oxígeno a los pulmones y al cerebro, pues se fatiga, debilidad y pérdida de apetito, piel pálida, dolor torácico, latidos cardíacos rápidos o falta de aliento, dolor de cabeza, mareos, vértigo, manos y pies fríos y uñas quebradizas. Y decir además que las anemias ferropénicas suelen ser propias también de pérdida de sangre por la regla, por ejemplo. La menstruación produce anemia. La pérdida lenta y continua de sangre dentro del cuerpo, por ejemplo, por una úlcera gástrica o por un pólipo. La falta de hierro en tu dieta también puede ser causa de anemia ferropénica, es decir, el no tomar alimentos que contengan hierro puede causar una anemia ferropénica. Algunos ejemplos de alimentos ricos en hierro serían las carnes, los huevos, los vegetales de hojas verdes, etcétera. Principalmente las carnes. Las carnes son las más que aportan hierro al organismo. Bueno, puede haber una anemia ferropénica también por la incapacidad para absorber el hierro. El hierro de los alimentos se absorbe por el intestino delgado y pasa al torrente sanguíneo. Entonces hay personas que tienen trastornos en el intestino y no absorben el hierro.
como son las personas celíacas, por ejemplo. Si has tenido un bypass intestinal y si te han extirpado una parte del intestino delgado, mediante cirugía es posible que haya también afectado tu capacidad de absorber el hierro. El embarazo, si no se toman suplementos del hierro en el embarazo, el hierro que consume la madre más el que consume el feto, tiene que valorarse, porque si no podemos entrar en una pérdida de hierro, en un déficit de hierro y provocarse la anemia ferropénica. Como bien decía antes, el organismo de donde más aporte necesita, de donde más aporte recibe de hierro es de la carne, las carnes rojas principalmente. Si no hubiese posibilidad de comer carne, pues porque bueno, hoy hay muchas personas que desgraciadamente lo están pasando muy mal económicamente y no tienen acceso a la carne, pues intentar tomar verduras verdes y también tipo guisante, en fin, todas las lechugas, todas las verduras que sean de color verde. El cuerpo de donde más absorbe hierro, como he dicho, es de la carne. Entonces siempre que podamos hacer una dieta rica en carne, pues tendremos menos probabilidades de padecer de anemia ferropénica. Y nada más, señoras y señores, buenas noches. En la sesión de deporte de las semanas pasadas vimos un capítulo de Aprende tiro con arco. En esta semana, dentro de esta sección Deporte con Canal Deportivo, vamos a ver otro capítulo del mismo tema guiado por Fernando Hípora. Interesante el tema. Vamos a verlo. Hola, en esta entrada vamos a hablar de la técnica del arco compuesto. Aquí tenemos a Josillo, que nos va a echar una mano del club SEO, de nuestro club, y el arco de polear del que estábamos hablando. Estas son las flechas que vamos a utilizar, son las flechas de hilo libre, unas flechas finas, normalmente son de aluminio carbono, y en arco de polea se suele competir a 50 metros de distancia en unas dianas que miden 40 centímetros. Es una distancia estándar, siempre se compite a esa distancia, en los campeonatos del mundo se compite a esa distancia y se diferencia del arco olímpico esencialmente en que el arco olímpico, aparte de trabajar a 70 metros, lo hace en una diana de 1,22 m, bastante más grande, ¿no? Entonces, como habíamos hablado, en la técnica del tiro con arco vamos a utilizar, del tiro con arco compuesto, vamos a utilizar un disparador en lugar de la dactilera o los dedos que utilizábamos con los demás arcos, ¿no? El disparador se engancha en esta cuerda que ponemos aquí, que se llama loop. A ver, lo enganchamos y la cuerda la ponemos en medio, el arco, y como habíamos hablado teníamos la lente de referencia para poder apuntar y el pip, que era el agujerito que teníamos aquí por donde va a mirar para poder alinear la lente, ¿no? Entonces, José, cuando quieras. Podemos ver que la colocación en la cara es prácticamente igual que la del arco olímpico, solo que él no sabe realmente cuándo va a disparar. Está utilizando un disparador de tensión, que se llama, que no tiene gatillo, y simplemente cuando él llega a la posición del anclaje, cuando empieza a apuntar, empieza a ejercer una tensión con la espalda creciente, cada vez un poco más, un poco más, un poco más, y en un momento dado el disparador salta solo. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Pues que
no reaccionar al disparo, es decir, en condiciones normales con cualquier otro arco el cerebro manda la orden y dice suelta y soltamos, ¿no? Aquí no ocurre eso, aquí cuando nos hemos dado cuenta que hemos soltado la flecha ya se ha ido. ¿Por qué? Porque en arco poliar buscamos la máxima precisión. Vale, repetimos otro disparo. Vemos, se ve aquí en el dedo, esto es un seguro, cuando él lo deja ya no tiene ningún gatillo, hace la tensión de espalda y el arco salta solo. Como ya hemos visto, también podemos ver en la próxima flecha cómo alinea por el pip y la lente. ¿Ves? Él está mirando por dentro del pip, lo está alineando con la lente y con la diana que tenemos delante. Eso es. Bien, como comentaba en el capítulo anterior, el arco compuesto cuando se pone en una máquina es el arco más preciso de todos. ¿Por qué digo lo de la máquina? Porque evidentemente los arcos no hacen dieces, los dieces los hacen los arqueros. Entonces, si ponemos todos los arcos de los que hemos hablado en esa máquina, el orden de precisión sería el long bow, el arco instintivo, el arco desnudo, el arco olímpico y el arco compuesto sería nuestro arco más preciso. Pues nos vamos ahora con la sección de Canción en el Recuerdo, con nuestro buen amigo y compañero Armando Santana, que interpreta el arpa con sus manos prodigiosas, la Charade, una canción de una película de Hitchcock de 1963. Del mismo título, ¿verdad? Pues sí. Charade. Charade. Vamos a ver.
ahora a En tu mente, la sección de Paco Javier Montes de Oca, que como les dijimos, ahora está fuera, pero ha dejado los deberes hechos y nos ha dejado un tema muy interesante que habla sobre la adicción y pandemia. Vamos allá. Hola amigas y amigos, en tu mente, con ustedes en esta sección de la televisión alternativa de No Somos Mayores. Las semanas pasadas hablamos de los efectos de la pandemia, descubrimientos científicos, sociológicos que tienen que ver con la pandemia en diferentes estados de la vida y hablamos principalmente de los efectos en la gente mayor y en las residencias o gente mayor que vive en familia o gente dependiente. Pero también en los jóvenes. Hay una minoría estudiada por científicos, por psicólogos sociales y por psiquiatras que hablan de que como consecuencia de la pandemia han abundado los casos de adicción. Es decir, que la inactividad, el no saber a qué atenerse, el paro, los ERTE, todo lo que ustedes quieran, en una minoría de personas susceptibles por su propia personalidad y por sus antecedentes, les ha llevado, por ejemplo, a consumir más alcohol o incluso droga. Tenerlo muy en cuenta. Pero además es que hay un tema que tiene adjunto a esto que estoy comentando y es con los jóvenes, que también a los jóvenes y a los adolescentes les ha afectado de forma que unimos el tema a las adicciones de los jóvenes y de los no tan jóvenes, por ejemplo, al alcohol. El verano pasado hubo ayuntamientos en las Islas Canarias que prohibieron la venta de alcohol en las verbenas porque se habían dado cuenta de que lo estaban consumiendo menores de edad. Esto es grave. Esto es grave porque, al fin y al cabo, para estas edades, aunque a veces hasta para la mayoría también, el alcohol no deja de ser una droga. Tomado en exceso, no deja de ser una droga. Una droga que inventó Noé cuando tuvo la primera, que se conoce que tuvo la primera borrachera de la humanidad, cuando bebió el vino o el mosto que hizo con las uvas de sus parrales, ¿no? Quiero decir con esto que tengamos muy en cuenta, padres, abuelos, familias, escuelas, centros de salud en general, toda la sociedad, en vigilar el consumo de alcohol en los adolescentes y en los jóvenes. Claro, ¿por qué? Por su propia personalidad, que también influye, por la presión del grupo, que también les induce a consumir alcohol, los famosos botellones, que tanto también han proliferado durante este tiempo de pandemia, que a veces se exceden y que a veces rompen la barrera de la seguridad y de la vigilancia policial. Pero claro, no podemos olvidar de que estamos instaurados en una cultura del alcohol. Los jóvenes y los adolescentes no hacen otra cosa que imitar el comportamiento de los mayores. Y claro, no podemos olvidar que la gente mayor a veces se reúne, socialmente hablando, y que a veces se reúnen con el único objetivo de beber. No de usar la bebida para desinhibirse o para compartir o para socializarse, sino que a veces se usa la bebida como un fin. Por ejemplo, piensen ustedes, los que están alcoholizados, porque ya se han acostumbrado no solamente a beber en sociedad, sino el beber que llamamos solitario. Con esto quiero decir que los comportamientos de los jóvenes radican desde la infancia en lo que imitan de sus familias y de los mayores. También en esta posible adicción que pueda existir
desencadenada por esta imitación y también, como dije anteriormente, por algunos estudios que hablan de que hay una minoría que se han aficionado o han recaído en el alcohol y en la droga por efecto de la pandemia. Tengan ustedes una buena semana y sean felices como siempre si pueden. Nos vemos. A continuación vamos a ver un tema muy interesante. Les voy a empezar por el título: Empatía en la carretera. En la sesión de Bicicleta y Salud de nuestro querido amigo César Acosta. La verdad es que debemos de tener todos, no solo los ciclistas, sino también los conductores, mucha empatía en la carretera. Creo que ayer, desgraciadamente, hubo un enfrentamiento entre un conductor y un ciclista. Ya fue noticia incluso a nivel nacional. Vamos a que estos hechos no se produzcan en la carretera. Veamos. Un cordial saludo. Nuevamente y otra semana más estamos con ustedes dentro del programa No Somos Mayores, Bicicleta y Salud. En estos próximos programas vamos a darle un pequeño giro a todo el tema de la movilidad ciclista, de cómo iniciar nuestra actividad en bicicleta y cómo lanzarnos a la vía, a la calzada, para comenzar a podernos desplazar con una forma más lógica e idónea. Vamos a hablar de la empatía que tenemos que tener cuando circulamos en bicicleta. Debería de ser esa empatía siempre, en todo momento que utilicemos las vías. Nos vamos a circunscribir exclusivamente a la calzada, a las calles de nuestras ciudades, a ponernos en el lugar del otro, para que así la vida, la comunidad, sea mucho más agradable. Hay una jerarquía, por decirlo de alguna manera, en la ciudad, en la movilidad. Los coches están ahora mismo en la picota, en la parte alta de esa jerarquía, en lo alto de la pirámide está el automóvil privado, sobre todo. Y de ahí para abajo van emanando el resto de usuarios de la vía. Pueden ser camiones, guaguas, motocicletas. Y en la parte baja de esa pirámide están los peatones, los ciudadanos de a pie, que es como más me gusta a mí decirles, los que caminamos, y también están las bicicletas o ahora también todas estas modalidades nuevas de desplazamiento como son los patinetes eléctricos, ¿no? Y esto genera una cierta tensión muchas veces, sobre todo a los que estamos en la parte inferior, porque trae consigo un cierto miedo. Por eso la importancia, que siempre insisto, en la necesidad de crear en un inicio ciertas infraestructuras para la seguridad de los usuarios como son los ciclistas o los patinetes eléctricos, para que puedan sentir esa seguridad al lanzarse al uso de ese vehículo sin el miedo de tener que enfrentarse a un tráfico motorizado que en algunos momentos llega a ser hasta ciertamente beligerante, ¿no?, con el resto de usuarios. Hemos de pensar que las ciudades están cambiando. Nuestra ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es un claro ejemplo de ello, cómo la pirámide se está invirtiendo. En la parte superior van a estar los peatones. Lo que ahora son los coches, ahora está variando y va a ser el peatón, que es al que tenemos que cuidar más. Y de ahí hacia abajo estarán los ciclistas, monopatines, transporte público, taxis, y en la parte inferior estará el coche. El coche actualmente es un generador de problemas. Lo miremos como lo miremos y discutámoslo como lo discutamos, el coche es un generador de problemas en la ciudad. Por el espacio que ocupa, por la siniestralidad que causa, por la contaminación, tanto de contaminación atmosférica como de ruidos, y es un problema. Y ese problema nos afecta a todos. A los demás usuarios de las calzadas o de las ciudades, porque es lo que respiramos o es lo que oímos y nos molesta, como a la propia ciudad, por las infraestructuras e inversiones que tiene que hacer tan elevadas para el mantenimiento de esa movilidad. No estamos diciendo que haya que eliminar el coche.
pero sí que hay que reducir esa jerarquía en la cual está en el primer lugar ahora. Entonces tenemos que pensar en esa empatía que tenemos que ejercer hacia los demás usuarios. Yo como ciclista, como usuario de la bicicleta, tendré que pensar que en la calzada hay otros usuarios también, sean vehículos motorizados, motocicletas, automóviles, camiones, como sean peatones, que serán sobre los cuales voy a tener que prestar más atención y pensar que ellos tienen más derecho que yo como ciclista a usar las calzadas. Este va a ser nuestro primer programa, por decirlo de alguna manera, nuestra entrada, nuestra prefacio a lo que vamos a tratar en estos próximos programas. Y nos veremos la semana que viene, en donde ya les explicaré cómo funciona esta empatía o cómo debería de funcionar esta empatía en ambos sentidos. Así que nada más por esta semana, que sea agradable y nos vemos la próxima semana en No Somos Mayores, Bicicleta y Salud. Ahora en la Tabaiba y el Verol y de la mano de nuestro amigo Paco Lescano, traemos a una poeta gallega afincada en nuestra isla desde hace mucho tiempo, Adela Vela. Hasta el apellido le rima. Vamos allá. Me llamo Adela Vila, nací en una aldeita muy chiquitita en la provincia de Ourense el 6 de enero de 1965, el Día de los Reyes Magos. Esta es mi cocina de mi pisito de Las Palmas y obviamente como buena gallega, y lo llevo también en el alma, pues me traje esta carreta de mi tierra. Por cierto, el transporte la verdad es que fue bastante difícil. Aquí tengo mis papitas para hacer las papas arrugadas, qué rico. Hacia adelante. Rousseau, permitidme que os diga quién soy yo. Una cabecilla con pececillos rojos, de escamas de paz, alas de libertad. Libre estalla de golpes e insultos, de asnos violentos más tuerzos, esos militares insesos. Malos, pero qué malos fuisteis. ¿Qué hicisteis con mis versos? Inventariarlos con mis caramelos. Os digo, quedaos con lo que queráis, lo que borrasteis, lo que robasteis. Más de 20 años de trabajo, más de 3 años de mi libertad. Jamás podréis con la verdad. Ella no tiene rostro, que sí cabeza, y esa su señal. Por ello, nunca la alcanzaréis. Y puesto que para los indecentes todo está bien, pues, no se hable más. Querida Aspasia, triste alegato, me dejaron sin efecto, sin sustento, marcas en el alma, marcas en el cuerpo, letras en silencio, a golpe de lágrimas, les queda escrito mi nombre en verso, en verso. Bueno, este es mi rincón de trabajo. Diestra de grial. Consejero Gaire, sacerdote Faicán, hasta hace no mucho, lavaba la ropa a mano en el lavadero de San Lázaro, saltaban los lebranchos y subía la cuesta pedregosa con un sol de justicia. Allí en lo alto estaban bronceadas las negras anduriñas. Ínsula volátil, donde ríen las aguas, tus dragos manantial de mis razones, tus flores, capa de la reina para mis dolores, aire son colores. Isla azul de Ávalon, salvia de felicidad, coraza hacéis de la intolerancia,
nidos alisios para trinos del canario silvestre. Hormiguita, reina y obrera, saquito de lágrimas del tullido poeta. Sea tu pancita de burra coltán para la Europa venidera. Blanca cabellera musical, necesito de tu clave de fa, de tu danza de dioses sin edad, de tu parque de Santa Catalina, las palmas de Gran Canaria, querida. En mi próximo libro, pues ahí va un poema, en deuda. Sé que nací para ti, alguien fidedigno unió nuestros caminos, de aquello hace más de 25. Te debo la risa, ese gesto tan cotidiano, y que cada amanecer lo envuelves de místico, de íntegro, de fiesta en el Olimpo. Te debo el llanto, el dolor de parto, el del pensamiento, a veces de vasallo, a veces de escudero. Te debo los viajes sorpresa, esos que desconciertan, los regalos de libros antiguos, los de ramos de rosas frescas, en un día cualquiera. Esposo mío, año tras año, siento que más que un verso diáfano, te mereces la marea llena. Y en cambio solo recibes mi pequeña pluma, mi hebra pequeña, raudal de ignorancia. Amor, ¿dónde el don de la creatividad? Ya sabes de mi teoría, pon un poeta en tu vida y a comer sardinillas. No sé si todo esto vale para decirte cuán te amo, cuán sé de tu amor. Estoy en deuda contigo. Por cierto, te debo cientos de misas, no sea que por no pagar al cielo algún día te aparte de mi lado. Pues nos vamos ahora con Agenda Cultural en el Recuerdo, en título de Tablas y lienzos, por Manolo y Agustín González, del 2006. En abril de 2006, en el Real Club Náutico de Gran Canaria. Sí, fue una exposición de pintura muy bonita. Exacto. Vamos a recordarla. Perfecto, gracias. El Real Club Náutico de Gran Canaria nos presenta la muestra de Manuel González y Agustín González, padre e hijo, a la que titulan Tablas y lienzos. Manuel González nace en Las Palmas de Gran Canaria en 1934. Su afición al dibujo le ha acompañado durante toda su vida, empleando diferentes técnicas. Las más utilizadas, la plumilla y el carboncillo, desde su época de estudiante en la Facultad de Medicina. Ha realizado más de un centenar de retratos, siendo la mayoría de sus modelos familiares y personas allegadas. En el 2003 descubre el color en su obra a través de la pintura acrílica, la cual le ha abierto un camino amplio en el cual invertir la mayoría de su tiempo libre. Por su parte, Agustín González, también de Las Palmas, es licenciado en Educación Física y toma contacto con la pintura en 1996. Desde entonces reconoce haber abierto una ventana de luces y formas, la cual le ha acentuado su capacidad de observación y análisis del entorno. Hasta el 2 de abril se puede visitar esta muestra de lunes a viernes de 19:30 a 22 horas, sábado de 17 a 20 horas, domingos de 11 a 13:30 horas.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Pero como tenemos unos minutitos, vamos a hacerles partícipes de algunos proyectos que tenemos para este año que hemos recién comenzado. A pesar de la situación, seguimos con alegría, con ilusión, preparando cositas y Carmelo nos va a contar algo. ¿Qué nos cuentas, Carmelo? Bueno, pues dentro de esas ilusiones y dentro de esas alegrías, pues este año tenemos proyectado participar en algunas obras de teatro del grupo Ómnibus, ¿no? Ómnibus, sí. Y Fantástico. la primera la tenemos en marzo, a finales del mes de marzo, y bueno, ya les iremos informando por si están interesados. Son obras de teatro adaptadas y además que están muy bien. Sí, esta en concreto bueno, tiene varios títulos porque es El perro o el sabueso de Baskerville, que la adaptación se llama El misterio de Baskerville. Y bueno, tenemos unos papelitos ahí los dos. Nos vamos a estrenar con este grupo. Hay algunas personas que ya conocemos dentro del grupo, como Paqui Santana, que también ha estado en esta casa, ¿verdad? Y Adrián pues nos ha dado esa oportunidad de meternos ya de entrada. Pues ya nos avisarán cuándo sí, para sí, por poder supuesto. asistir, si es posible. Sí, vamos a ver. Y ver esa obra. Pues mira, me hace mucha ilusión verles actuar. Qué bueno los dos. Tendremos también, esa es la intención, esperemos que nos ayude y nos acompañe esta situación. A finales de año pues presentar también nuestros libros. Ahora estamos trabajando, ya está finiquitado el libro de nuestro querido amigo Rafael Galván, Rafa, que hemos estado ahí a tope para que aparezca en breve. Sí, no sé bueno, qué más tienes que añadir. El título lo dice todo, Sueños de un majorero. Es un gran amante de su tierra, aunque vive aquí hace muchísimos años, pues la echa mucho de menos, la recuerda. Y por eso ha sido ese título, ¿verdad? Amarilla, esos colores del mar, es impresionante. Es precioso, bueno, y tú que eres un marinista lo tienes que conocer. Inolvidable, sí. Pues este libro lo hemos hecho un poquito ahí con el turbo, ¿verdad? Para que salga rapidito. Tenemos que agradecer de aquí, bueno, hemos participado en gestar este libro Esteban Rodríguez, Carmelo y yo, y por supuesto Paqui nos ha facilitado todo el material porque Rafa está delicadito de salud. Y saldrá pues en breve, gracias también a la intermediación de otra amiga de esta casa, Albertine Orleán, y por supuesto damos las gracias también al editor de Begging Book, Jorge Liria. Con esto yo creo que ya nos tenemos que despedir, seguiríamos hablando, pero les avisaremos y traeremos el libro para que ustedes vean la portada, el contenido y se animen a comprarlo, porque además sus beneficios van a favor de la Asociación Española contra el Cáncer, con lo cual doble sentido, ¿verdad? Leer un bonito poemario y ayudar a una buena causa. Con esta noticia despedimos el programa de hoy, diciéndoles que por supuesto empezamos a preparar ya, pero ya, el de la próxima semana, porque ustedes así lo merecen. Compañeros, hasta la próxima. Hasta la próxima. Un besito. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo